Bienvenidos a este recinto que ha jugado, valga la redundancia, en la dualidad, el juego de la dualidad de la vida y la muerte. ¿A qué me refiero? Como antiguo hospital, aquí se dio vida con los nacimientos, pero también se recibió muerte durante los fallecimientos, ya sean accidentes o en aquellos ayeres cuando todo se resolvía con el revólver y venían a parar a este hospital con 2, 3 balas de 45, de un 30-30. Entonces este espacio mágico que se va a transformar en lo que debe ser, para lo que está destinado, un museo y centro cultural donde la historia, el arte y la cultura va a estar presente aquí a través de las diferentes salas. Hoy es un placer para nosotros contar con un gran amigo, Ramón González González, de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, gran pensador, gran luchador social, fue presidente municipal de Tepatitlán, diputado federal y local, entonces por parte del Partido Acción Nacional. Entonces pues estamos ante una persona que desde joven ha estado luchando en este mundo de la política tan complicado y también en el mundo del arte y la cultura. Ahorita él es el jefe de la Guardia Nacional Cristera, ¿verdad? Jefe nacional de la Guardia. Entonces, pues estamos ante alguien que está empapado del tema y pues va a ser un deleite escucharte en este espacio y pues vamos a aprender lo más que podamos ahorita que viene el centenario cristero, que andamos con mucha enjundia y que queremos que trascienda más allá de nuestros espacios limitados de las poblaciones, sino que la región y el país entero. Pues bien, sin mayor preámbulo, nada más presento a las autoridades. Está con nosotros la doctora Estela López Martín, ella es la regidora de Cultura. Sean todos bienvenidos y cedo el uso de la voz al maestro Ramón González González. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora, regidora, autoridades aquí de la cultura. Pues es un honor para mí estar esta noche aquí con ustedes. Yo creo que aquí no es un escenario muy fácil, como dice el dicho por ahí. No se trata de enseñarle el Padre Nuestro al señor cura, como dicen, porque aquí pues ustedes este tema que tiene que ver con la cristiada, pues yo creo que es muy conocido, ¿verdad? Lo llevamos en la sangre la mayor parte de gente que somos de estos lugares. Así es de que yo voy más que hablar de la cristiada, es una serie de antecedentes, lo que ocasionó básicamente este movimiento, y antecedentes son pues básicamente fechas, qué ocurrió en una fecha, qué ocurrió en otra, ¿verdad? Que cada puntito a lo mejor sería materia del desarrollo de un tema específico, ¿verdad? De meternos un poquito más a fondo. Así es de que yo nada más voy a dar una serie de ideas grandes, ¿verdad? Para mí el tema, así de manera general, como lo decían ahorita, no se me ha dificultado mucho, porque siempre he oído hablar de este tema. Yo venía aquí desde muy chico. Yo andaba con los sinarquistas también en aquel entonces, cuando el gallito colorado, el PDM que le decían, ¿verdad? Yo me tocó venir, yo aquí venía mucho con don Porfirio Gutiérrez, ¿verdad? Con don Calicho, no sé si los conozcan por ahí, ya les suenen esos nombres por ahí. Desde muy chico yo andaba con esto, era el tema que ellos manejaban mucho, ¿verdad? Entonces, por eso tengo algunas ideas así generales de lo que es este movimiento. Hoy me ha tocado pues estar al frente de este movimiento. Ya en alguna ocasión se los había mencionado aquí mismo también, cómo
lo que fue la Guardia Nacional Cristera, que se fundó 25 años después de que fueron los arreglos. Se empezaron a juntar los veteranos y formaron lo que fue la Guardia Nacional Cristera. Siempre se estuvo relacionando a veces el movimiento cristero o la Guardia Nacional con las cabalgatas, con lo que había, las peregrinaciones que hacían a caballo a algún lugar donde hubo algún combate, etcétera, ¿no? Y tiene 3 años, básicamente, un poquito más de 3 años, que se reconoció como movimiento laical. O sea, ya forma parte de los movimientos dentro de la estructura de la iglesia, ¿verdad? Que para algunos es bueno, para otros no, ¿verdad? Porque pues antes nos movíamos muy libremente, ahora de alguna manera tenemos que estar en coordinación con la autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces estamos trabajando pues en ello, ¿eh? Bien, pues vamos a ver algunos de los datos que vienen aquí, a ver si le hallo a este aparatito, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Nos decían que este es para apuntar. Este es para avanzar, a ver, algunos antecedentes. El tema que le poníamos es la chispa, ¿verdad? Bueno, aquí como antecedentes nada más hay un texto ahí grande. Si nos fuéramos de veras a los antecedentes de la raíz, tendríamos que irnos hasta las leyes de reforma. Básicamente, las leyes de reforma, en la época de Juárez, ¿verdad? Que fue cuando vino la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, ¿verdad? Cuando vino la ley del registro civil, etcétera. Una serie de leyes, ¿verdad? Nada más que en este periodo, yo le puse de 1900 para acá, en este periodo, en el periodo de Don Porfirio, no se aplicaron las leyes de reforma. Ahí estuvieron y dicen que había un dicho de acátese pero no se cumpla, o como decían, por ahí era lo que manejaban. O sea, estaban las leyes pero no las tocó. Dicen que ahí, para variar, quien tuvo que ver mucho fue la esposa, ¿verdad? Porque la esposa era miembro de una agrupación que eran las Damas Católicas. Entonces ella participaba mucho en todo el movimiento de las damas católicas, lo que en tiempo de la cristiada pues fueron las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, ¿verdad? Pero la esposa de don Porfirio era pues una activista en ese movimiento. Entonces yo pienso que algo tuvo que ver, ¿verdad? Para que no aplicara lo que fueron las leyes de reforma. Y vemos, son datos históricos que ustedes los conocen bien, el tiempo en el que estuvo don Porfirio, ¿verdad? Después viene ya la etapa de la revolución con Francisco y Madero. Sí, dicen que don Porfirio, ¿verdad? Yo no conozco mucho de historia, ustedes aquí sé que hay expertos en ese tema, ¿verdad? Pero en el tiempo de don Porfirio, cuando Francisco y Madero se lanza con la revolución, don Porfirio dice que yo no quiero que se derrame la sangre en México, ¿verdad? Así es que renunció a la presidencia, se fue a Francia, ya murió, pero llega Francisco y Madero y hubo quienes no estaban de acuerdo, ¿verdad? No estaban de acuerdo con él, como Carranza, por ejemplo, ¿verdad? Que fue el que básicamente, pero don Porfirio se fue y Francisco y Madero llegó a la presidencia, y en algunos datos de cuando fueron las elecciones, ¿verdad? Entonces es lo que ocurrió en nuestro país, así de manera muy general, ¿no? Bien, dentro, ¿quiénes son los que básicamente hicieron la Revolución Mexicana? Ahí puse un texto de un sacerdote, ¿verdad? Que dice: dueños de la situación, los norteños, todos los norteños, era desde Carranza, que empezó ahí, y luego acá pues también estaba Obregón, Calles, o sea, todos los del norte iniciaron. Fíjense, bien curioso, la independencia fue acá en el sur, básicamente, acá en Morelos, Guerrero, y aquí el centro en parte, y la revolución fueron los del norte, acá básicamente todos los que empezaron. Entonces, es una lista grande de generales, que entre ellos
al final, ya cuando se terminó la revolución, como decían, quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? O sea, llegaba uno y luego se moría, ¿verdad? Y luego llegaba otro, y de entre los mismos generales. Entonces, todo lo que fue el movimiento de lo que fue la Revolución Mexicana culminó con lo que conocemos como la Constitución de Querétaro, la Constitución de 1917. Y esta fue ya la Constitución en la que ya se plasmaron en algunos artículos de la Constitución, el 3, el 5, el 24, el 27 y 130. Ahí sí ya en la Constitución se plasmaron algunos de los principios de lo que eran las leyes de reforma. O sea, ya pasaron a rango constitucional. Antes eran unas leyes secundarias, no se aplicaron, les decía, pero aquí ya se van a rango constitucional, ¿verdad? Entonces, repito, dando una serie de datos así muy generales, el artículo 3 que habla sobre la educación, si nos vamos a la Constitución original, al artículo original, el artículo 3 de la Constitución, ¿qué es lo que decía en ese momento? Por aquí le saqué algunas copias a la Constitución original, porque ahorita si consultamos ya la Constitución del 17, que es la que tenemos, pues no va a coincidir con el texto original. Y básicamente es muy breve el artículo 3 constitucional, que decía que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías, es el primero. El tercero, la enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental, etcétera. Por ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Ahí viene el primer golpe así fuerte, o sea, sobre la educación. Repito ese parrafito: ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas, ¿verdad? Entonces, la Iglesia, si lo vemos a través de la historia, siempre fue la que se dedicó a la educación, ¿verdad? Básicamente, si nos vamos desde las primeras escuelas que hubo en Tlatelolco, allá fueron por los religiosos, ¿verdad? La primera universidad en México, la Universidad Pontificia, fue la universidad de la Iglesia. Es más, aquí en Jalisco la Universidad de Guadalajara, fundada por Fray Antonio Alcalde. Él tramitó la cédula real, ¿verdad? No le tocó todavía vivir porque murió unos meses antes de que iniciara, pero precisamente ellos fueron los que se preocupaban. Aquí en los municipios, pues ustedes deben de saber, aquí por ejemplo, la escuelita de doña fulana de tal, que era la de la escuelita parroquial, y era la que estaban, y eran las escuelitas que había, no había muchos. Yo el año pasado en un desfile ahí en Tepa estuve viendo, por ejemplo, todas las escuelas que desfilaron con sus carteles. Las fechas que tienen básicamente son del 70 para acá, de los 70 había 1 o 2 escuelas oficiales nada más, pero ¿cuáles eran las que había? Las particulares. En Tepa, les hablo de ahí, disculpen que hable de ahí, ¿verdad? Pero de más de 50 años el Colegio Morelos de los Maristas, las Siervas del Señor de la Misericordia, que esas ya fueron posteriores, las de Jesús Sacramento, eran los colegios que había. Entonces siempre se preocupó la Iglesia, y aquí ya prohíbe, constitucionalmente estaba prohibido, y junto con eso viene una ley reglamentaria, que se crea, donde por ejemplo estaba prohibido que hubiera que los maestros fueran ministros de cultos, ¿verdad? Entonces estaba prohibido que dirigieran las escuelas,
Y eran básicamente los que estaban al frente. Y luego tenían que ser mexicanos por nacimiento, ¿verdad? Los que estaban ahí. Y la mayor parte de corporaciones eran de extranjeros. Pues yo les hablé ahorita de los maristas, por ejemplo, de los jesuitas que se dedicaron mucho, etcétera, etcétera. Pudiéramos hablar. Ahí viene uno de los principales golpes en cuanto a la iglesia, para hablar de la educación en el tercero. Bueno, en el quinto, en el artículo quinto, palabras más, palabras menos, decía que prohibieron lo que fue las órdenes monásticas. Aunque el quinto habla del trabajo, ¿y qué tienen que ver las órdenes monásticas, los monasterios, los monjes? ¿Qué tiene que ver con el trabajo? Es que de acuerdo con la visión del gobierno, era una especie de esclavitud, como no estaba permitido, o sea, el que hubiera monjes en claustro, se veía como una especie de esclavitud, era como un trabajo, entonces se prohibieron. Entonces por eso vino la expulsión de todas las religiosas, religiosos, la exclaustración, no, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cómo se dice? O sea, acabaron con todo eso también, y eso con base en que era un trabajo, ¿verdad? Y pues era la concepción que ellos tenían. ¿Qué otro aspecto? Bueno, el artículo 24. El artículo 24 habla sobre la libertad religiosa, ¿verdad? ¿Qué palabras más, palabras menos? Bueno, aquí, regresándome un poquito al tercero todavía, donde dice que la educación es laica, a veces nosotros, en términos generales, cuando hablamos de laica, ustedes ven hablar casi en contra de. Y laica solamente, si nos vamos al fondo, es que el Estado no tiene una educación religiosa, o sea, no imparte educación religiosa. Es a lo que se refiere lo laica, pero viendo lo que es el laicismo, ya esa corriente que básicamente va en contra de la religión. Entonces, en las escuelas no hay una religión oficial, pero sí cuando se trata de religión es hablar en contra de la católica. Es lo que se ha venido manejando. ¿Cuántos años viene eso? ¿Verdad? Desde las leyes de reforma, decía, pero aquí concretamente en la del 27. Bueno, aquí en el 24 dice que todo hombre es libre para profesar las creencias religiosas que más le agraden y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo en los templos o en su domicilio particular. Dice, aquí hablaba de templos o domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Eso nos dice el 24, ¿verdad? Entonces aquí algunos que puede haber una contradicción del primer párrafo con el segundo. El primero decía que pudiera ser en los templos o en los domicilios particulares. En el segundo párrafito ya dice que solo en los templos, ¿verdad? Se permitió. Entonces aquí pudiera darnos materia esto para los investigadores, para los estudiadores, los historiadores. Por ejemplo, lo que ocurrió en Cristo Rey, cuando se colocó la primera piedra del monumento, que fue el delegado apostólico, que fue motivo de expulsión, etcétera, que luego más adelante vemos algunas fechas en relación con ello. ¿Por qué? Porque decían que se violó este artículo, ¿verdad? Que porque se hizo en un lugar público que no era así. Pues ves que la Constitución decía que también en un lugar privado, en un lugar abierto, no, y luego los obispos decían, no, es que no fue abierto, se pusieron unas lonas, ¿verdad? Como si fuera un templo ahí, pues, ¿verdad? Para no hacerla larga, expulsaron al delegado apostólico. A partir de ahí ya no hubo representantes del Papa aquí, ¿verdad? Es una historia muy interesante que pudiéramos seguir conociendo ahí también. Bueno, avanzando nada más, repito así de manera muy genérica, el siguiente artículo sería el 27. El 27 básicamente nos habla sobre la propiedad.
sobre la propiedad. Entonces, las leyes de reforma, hay una ley que es la nacionalización de los bienes de la iglesia. Todos los bienes que pertenecían a la iglesia, corporaciones religiosas, aquí si no me equivoco era de religiosos, ¿no? Este hospitalito o no, aquí no fue nunca de alguna corporación, porque normalmente los hospitales que había eran de religiosos, ¿verdad? Aquí no se dio el caso, bueno, está bien, bueno. El caso es que todo lo que había como hospitales, escuelas, seminarios, los templos, no se diga, todo pasó a ser propiedad de la nación, ¿verdad? Ahorita, bueno, pues si vemos la parroquia aquí del centro, pues es propiedad de la nación, que viene desde entonces, ¿verdad? Viene desde entonces ahí, es propiedad de la nación, ¿verdad? O sea, entonces, aquí en el artículo 27, ¿qué nos dice la fracción 2? Entre otras cosas dice, las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer, administrar bienes, raíces, ni capitales, etcétera, etcétera. O sea, prohibido. Las iglesias no podían tener ningún bien, ¿eh? Quedó prohibido, ¿eh? Quedó prohibido, repito, lo que les decía al principio, cuando don Porfirio ya estaba la ley de nacionalización, pero no la aplicó, no la tocó, pero aquí ya la tocó, ¿verdad? Aquí ya pasó a rango constitucional, ya no pueden tener propiedades, ¿verdad? Y las que se construyeran posteriormente tenían que pedirse permiso, no quiero meterme a detalles en lo que digan las leyes, permiso al gobierno para hacer una, pero si la hacían, automáticamente era propiedad del gobierno, o sea, no era propiedad de la iglesia, o sea, aunque la hicieran posteriormente, ya era propiedad del gobierno. ¿Quiénes eran los que hacían iglesias a pesar de este tipo de leyes? Solamente la iglesia católica, ¿eh? ¿Quiénes hacían templos? La iglesia católica. Normalmente las agrupaciones de protestantes no construían, no tenían. Sí que empezaron a crecer, pero ellos, pues a lo mejor en un lugar rentado lo tenían así, pero no construían. No construían, ¿por qué? Porque pues no iban a construir para el gobierno, ¿verdad? Y normalmente todas recibían subsidio de Estados Unidos, ¿verdad? De las agrupaciones de allá, entonces eran los únicos. ¿A partir de cuándo empieza a haber, por ejemplo, aquí en nuestra región, algún templo de alguna otra agrupación religiosa? Después de las reformas a la Constitución, cuando Salinas de Gortari, después del 92, ya empezamos a ver algún templo, ¿verdad?, de alguna agrupación religiosa, porque ahora sí, después de la reforma, después hasta Salinas, estamos hablando hasta el 92 que hubo la reforma, a partir de ahí sí, ya lo que construyan las iglesias ya es propiedad de las iglesias. A partir de ahí, esas sí ya son propiedad de las iglesias. De ahí para atrás, ¿qué es lo que dice la ley de asociaciones religiosas y culto público? Entre otras cosas, que los bienes que están poseyendo los siguen teniendo en posesión en comodato. Lo tienen en préstamo, la iglesia católica tiene en préstamo los templos, como aquí la parroquia, pero es propiedad de la nación, ¿verdad? Así es como se venía manejando desde ese entonces. Y el 130, pues ese sí se mete ya de lleno a reglamentar la vida de las iglesias, ¿verdad? O sea, aquí ya el 130, entre otras cosas, ni siquiera reconoce a las iglesias. O sea, en México no existieron las iglesias. Legalmente no existieron, porque el 130 ya lo decía, ¿verdad? Dice, corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen, de acuerdo con lo que designen las leyes. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. O sea, aquí es la libertad, de lo que hablaba el 24, ¿verdad? El matrimonio es un contrato civil, ¿sí? Y lo señala aquí como un contrato civil porque hasta antes de las leyes de reforma, los únicos matrimonios que existían era el religioso.
En la iglesia era el único lugar donde se registraban nacimientos, matrimonios, defunciones, ¿verdad? Los que conocen aquí de los archivos, los que se meten a estudiar, quieren ver el árbol genealógico, tienen que ir a las parroquias porque ahí están los archivos antiguos, ¿verdad? En el registro civil fue hasta después, 1700 y tantos después de las leyes de reforma, cuando viene lo que es el matrimonio civil, ¿verdad? Y luego hay una ley reglamentaria también donde señala que si las iglesias celebran algún matrimonio, tiene que primero celebrarse el matrimonio civil. Si no, no pueden celebrar. Iba en contra de la ley. Entonces, si tú llegabas a casarte, el cura decía, pues primero cásate por el civil y luego vienes por lo religioso. La ley reglamentaria así lo estableció, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, algunos hoy en día pues nos parecen medio, a lo mejor, ¿cómo que el matrimonio civil? Y lo dice, es un contrato. Para el católico pues es un sacramento, ¿verdad? Entonces, como es un contrato, ese contrato se puede disolver nada más con la voluntad de las partes, ¿verdad? No hay mayor problema, ¿verdad? Entonces, aquí viene. Y luego, la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, lo que les decía. O sea, no existían, no tenían personalidad alguna. ¿Sí? O sea, no existían legalmente hasta la reforma en tiempos de Salinas, vuelvo a repetir, ¿verdad? Las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultad de determinar según las necesidades locales el número máximo de ministros. Fíjense, al principio nos dice que el Congreso de la Unión puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera. Pero le daba la facultad a los congresos de los estados para que ellos dijeran cuál era el número de sacerdotes o de ministros que se permitían en los estados, de acuerdo con las necesidades. Y ellos solo se creaban sus necesidades. Entonces, con base en este artículo, la Constitución de 1917, algunos gobiernos estatales reglamentaron cuántos sacerdotes. O sea, de acuerdo con las necesidades. Saqué una copia del libro, y viene de algunos nada más, no quiero traer todo así, del libro México, Tierra de Volcanes, donde nos dice, por ejemplo, dice en Aguascalientes, ya desde en el 26, decía que un sacerdote por cada 5,000 habitantes. En Campeche, desde 1917 en Campeche, cuando sale la Constitución, ya reglamentaron el número de sacerdotes, ¿verdad? Era 5 sacerdotes para todo el estado en Campeche, 5 para todo el estado. Era como decir que no hubiera, básicamente, o sea, como decir que estaba prohibida la religión. En Colima, 20 sacerdotes para todo el estado. En Chihuahua, era un sacerdote por cada 9,000 habitantes. En Durango, 23 sacerdotes para todo el estado. En Jalisco, 250. En Nayarit, 40 para todo el estado. En Sinaloa, 45 sacerdotes. En Sonora, siendo Plutarco Elías Calles gobernador, estamos hablando del 19, fue gobernador allá, y era un sacerdote por cada 10,000 habitantes. En Tabasco, en tiempos de Tomás Garrido Canaval, ¿verdad? Allá sí fue una persecución muy en serio, ¿verdad? Un sacerdote por cada 30,000 habitantes. Yo no sé cuántos habitantes habría en Tabasco en aquel entonces, pero pues era el mínimo, era un sacerdote por cada 30,000 habitantes. Y luego le ponía condiciones, con tal de que fuere de 40 años de edad y casado. O sea, ¿qué nos decía con esto? Prohibió que hubiera sacerdotes, básicamente. Con esta reglamentación prohibió que hubiera sacerdotes. Esto nos explica a veces el atraso en materia religiosa y todo eso, o por qué la proliferación en esos estados de muchas agrupaciones religiosas o sectas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se prohibió, y allá se fue una persecución, en serio, allá se intentó hasta destruir templos y cosas así por el estilo Tomás Garrido Canaval, ¿verdad? Entonces, eso es para que veamos pues cómo se vino dando todo lo que fue como antecedentes
de esta persecución en México. Bueno, en fin, pudiéramos seguir nombrando algunos otros estados. Esta es una muestra para que vean de cómo se fue reglamentando con esa facultad que les dieron a los gobiernos de los estados, ¿verdad? Los ministros de culto nunca podrán en reunión pública o privada constituirse en junta ni en actos de hablar de cuestiones políticas. No tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. O sea, por el hecho de ser sacerdotes ya no se reconocían ni siquiera como ciudadanos. No podían votar ni ser votados. O sea, por ser sacerdote, por ser ministro de culto, ya no podían votar. O sea, hasta la ciudadanía se les quitó a eso, o sea, de manera muy, muy arbitraria. Para dedicar al culto nuevos locales, ya lo decía, se necesitaba permiso y ahí vienen las multas. Por ningún motivo se revalidará, otorgará, dispensará o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez a los cursos oficiales, a la formación que se recibió en seminarios, por ejemplo, aquí la borrar. No se permitió, no se reconoció y no podías revalidar las materias. Yo cursé mi preparatoria en un seminario, pero vengo a revalidar las materias. No, tenías que cursarla de nuevo. Es el caso por ejemplo, de nuestro beato Anacleto González Flores, que tuvo que revalidar los estudios para poder obtener su título de abogado posteriormente, ¿no? O sea, a ese grado llegó pues lo que fue el artículo 130. Queda estricto prohibida la formación de toda agrupación política cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa. O sea, aquí, ¿a qué se refiere aquí? Prohibido la formación de toda agrupación política, dígase partidos políticos. No podía haber un partido político que se identificara con alguna corporación. ¿Para dónde era el mensaje Para el Partido Católico Nacional. En tiempo de Don Porfirio, ya finales, tiempo de Madero, se formó el Partido Católico Nacional y pues tuvo mucho éxito, ¿verdad? Empezó a ganar gobernaturas, pero dicen que el apóstol de la democracia, que fue Francisco I. Madero, fue el primero que les cometió el fraude electoral, ¿verdad?, a los del Partido Católico, después de que lo habían apoyado en las elecciones posteriores. Ahí ganaron, por ejemplo, la gobernatura aquí de Jalisco, ganaron en Zacatecas, en fin, y muchos municipios y diputaciones. Ganó el partido Católico. Entonces tenía mucha fuerza, pero llega la Constitución del 17 prohibido, ¿verdad? Y con eso acabaron. También ya ahí no se respetaba tampoco la irretroactividad de la ley. Si ya están constituidos, pues debe respetarse. Y aquí en adelante ya no, pero los que ya estaban, no. Ahí fue retroactivo, igual que con la educación, ¿verdad? Ya cursaste, pues le vamos a reconocer, no. Otra vez revalidar. Por lo tanto, ahí fue borrar el Partido Católico Nacional. En ese tiempo, en todo el espacio que estuvo don Porfirio Díaz gobernando, todo ahí, se hicieron muchas agrupaciones religiosas, ¿verdad? Se organizaron los católicos, inspirados por la encíclica Rerum Novarum, todos esos movimientos que después fueron los que salieron adelante ya con la lucha armada, ¿verdad? Bien, vamos continuando ya. Bueno, de aquí en adelante vamos a ver una serie de fechas que les decía, nada más para ir viendo los actos que hubo ya persecutorios, que fue lo que prendió la mecha, fueron estos artículos, pero la aplicación que se fue dando ya en algunos lugares. Aquí en el 14 tuvo lugar la solemne consagración en toda la República Mexicana al Sagrado Corazón, ¿verdad? ¿Sí? Se dice que México fue de los pioneros en este tema. Por eso cuando aquí el arzobispo de Guadalajara
En Guadalajara se organizó una marcha por las céntricas calles, se pidió permiso al gobernador José López Portillo y Rojas, no sé si les suelen esos nombres y apellidos, ¿verdad? Que era del Partido Católico, les dice, aquí era el gobernador, ¿sí? Nieto, José López Portillo y Rojas, nieto de José López Portillo, que después fue presidente de México. Este José fue gobernador aquí. Dije nieto, ¿verdad? Sí, dije al revés volteado. Bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? Bueno, este fue, ¿verdad? Fue de José López Portillo y Rojas, ¿qué era? ¿Verdad? Este era Rojas, el otro que era José López Portillo, no sé qué, el presidente de México, ¿verdad? Bueno, este era de esa familia. Y una vez que vio, era del Partido Católico, nosotros decíamos que era lo más lógico que apoyara a lo mejor esta marcha, ¿no? Ah, no, luego que vio que ya iba en serio, ¿verdad? Ah, porque pidió que fuera esta marcha nada más de mujeres, me parece que por ahí iba la idea, ¿verdad? Pero pues las mujeres se llevaron a sus hijos, ¿verdad? Pues tenían que acompañar a sus hijos. Y luego, pues los papás tenían que acompañar a sus hijos también y a su esposa. O sea, se juntaron pues todas las familias, ¿verdad? Llevaban estandartes, pues era al Sagrado Corazón. Y el señor obispo dice, pues si van todos mis fieles, pues yo ¿por qué no me integro, verdad? También me integro a esta manifestación, a esta peregrinación, porque iba a terminar en la consagración de Guadalajara al Sagrado Corazón, ¿verdad? Y con eso viene ahí, dice el gobernador, que siempre no, ¿verdad? Bueno, hay muchos datos interesantes, ¿verdad? Entonces ahí nos dice, la catedral fue rebasada por el número de fieles, ¿verdad? Que vitoreaban públicamente a Cristo Rey. Esto provoca el enojo del gobernador, que apenas pasaba la peregrinación, consignó al obispo, ¿sí? Orozco y Jiménez, o sea, lo acusó de haber violado la Constitución, ¿verdad? Él mismo se encargó, no aguantó de quedarse cuando menos callado, y ahí viene pues ya el 24 de junio del 14 es obligado a exiliarse en Estados Unidos, ¿verdad? Ya para el 15 él ya andaba por allá oficiando en Roma, ¿verdad? 5 veces, entre paréntesis, yo digo aquí, fue exiliado el señor obispo Francisco Orozco y Jiménez. Y como dato también, después de los arreglos, fue uno de los que se opuso, ¿verdad? Porque dice, está bien que haya arreglos, pero ¿en qué van a consistir esos arreglos? En que se deroguen esos artículos persecutorios. Pues era el pleito, como dicen por ahí. Entonces, que pedía que se derogaran y no se tocaron para nada en los arreglos. Y como el señor obispo Francisco Orozco y Jiménez estuvo en contra, pues parte de los arreglos dicen que fue que se tenía que quedar él allá exiliado, no permitieron que regresara aquí. Los arreglos fueron el 29 y él regresó hasta el 30 y tantos, ya muy enfermo, a morirse básicamente en su diócesis. Ya era cuando estaba, creo que Lázaro Cárdenas de presidente, y como eran paisanos de Michoacán, pues ya lo dejó que se viniera, pero ya muy enfermo, nada más a morir básicamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros hechos también se empezaron a dar? Regreso un poquito a lo mejor con los datos que ya les manejaba anteriormente. Fíjense, aquí era la revolución en el 14 entre carrancistas y villistas, ¿verdad? Aquí en esta parte, ¿verdad? Se estuvieron en Guadalajara, ¿verdad? Sí, normalmente los carrancistas desde la revolución eran muy antirreligiosos, ¿verdad? Muy anticatólicos. Llegaban y saqueaban lo que se encontraban ahí. Aquí estos datos que nos dan, ahí saqué algunas fechas nada más. En el 14, con el pretexto de un supuesto complot organizado por el clero para dirigir una insurrección armada contra el gobierno militar, encarcelaron a más de 100 sacerdotes. Fueron cateados todos los templos de la ciudad, incluso catedral. Fueron puestos en libertad el día 29 de julio, pagando una multa de 200 pesos.
cuando los pesos valían, ¿verdad? Aquí en el 14 todavía estamos hablando, en México los carrancistas, que a diferencia de los zapatistas, que se confesaban católicos, saquean iglesias, detienen a los sacerdotes, exigen fuertes rescates, contribuciones, etcétera. En 1914, el 5 de agosto, fueron llamados los sacerdotes extranjeros a la presencia de Manuel Aguirre, entonces secretario de gobierno en Jalisco. Cuando se presentaron, se les notificó que en el plazo de 5 días deberían abandonar el país. Y el día indicado, en un carro agregado al tren de Colima, eran despedidos por la sociedad tapatía. O sea, todos los extranjeros, que era la mayoría que había en ese entonces, fueron desterrados. Entonces ahí él los llama y en el tren que iba a Colima los lleva a Manzanillo y ahí los embarcan. ¿A dónde? Pues para ver a dónde se van a llevar, salen los barcos, ¿no? Entonces se fueron a Cuba, otros dieron una vuelta para Estados Unidos y algunos que venían de Europa pues se fueron ahí. Pero vean todo lo que estuvo ocurriendo, ¿no? El 30 de enero del 15, los villistas cayeron sobre la ciudad de Guadalajara. Hubo un enfrentamiento entre villistas y carrancistas, ¿verdad? Ganaron los carrancistas, desde luego ahí. Y como había muchos lesionados ahí, un sacerdote, el padre Galván, conocemos el padre David Galván, sale a auxiliar. O sea, él no iba a decir si iba a auxiliar a los carrancistas o a los villistas, a los que estuvieran lesionados, que necesitaban auxilio espiritual. Pues por esa razón lo agarran y lo fusilan, ¿verdad? Al sacerdote veamos cómo ahí es la acción de los carrancistas, siempre en contra de, ¿verdad? Claro, este es de los santos ya que tenemos en México, porque desde que murió hubo mucha devoción hacia él. Vean desde cuándo son, esto no fue todavía en la cristiada propiamente dicho, fue en el 15, ¿verdad? Sin embargo, hubo mucha devoción hacia el padre, se conocía el templo del padre Galván, siempre lo conocían. No sé, no estoy seguro, creo que ya estaba él ahí, creo que ahí estaba él, porque era pegado al hospital civil, es el templo que está ahí enseguidita, entonces él estaba más bien ahí en el templo ¿verdad? Entonces sale a dar auxilio y lo matan. Entonces son de las acciones que se dieron, estamos hablando de antecedentes de la cristiada, ¿verdad? O sea, no fue nada más levantarse porque sí, vean todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Aquí en el 15 el general carrancista Álvaro Obregón da 5 días al clero de la ciudad para recoger 1 millón de pesos. Por no poderlo dar, en represalia, hace detener 168 sacerdotes, los lleva como rehenes, ¿sí? En el marzo del 15 los carrancistas confiscan Seminario de México y lo suprimen. Se desata una persecución violenta en todo el país, ¿verdad? Aquí en Michoacán el gobernador expide un decreto por el que establece que todas las escuelas católicas pasen bajo el control estatal. Prohíbe al clero toda actividad educativa. En julio del 15 el gobernador de Jalisco expide un decreto en el que, entre otras cosas, prohíbe poner nombres de santos o ministros de algún culto religioso a calles, plazas y parques, etcétera, etcétera. Esto también viene en la ley reglamentaria de educación. Se prohibió que las escuelas llevaran el nombre que los identificara con algún santo, ¿verdad? Alguna cuestión religiosa, ¿verdad?
También en esta ley reglamentaria, y aquí traigo una copia, pero no quiero cansarlos mucho leyendo, entre otras cosas nos dice esta ley reglamentaria que estaba prohibido que en las escuelas tuvieran imágenes, por ejemplo, ¿no? O sea, imágenes, y todavía, yo me acuerdo que decían desde mis papás, es que abusados, cuando venga el inspector nos dicen para correr y quitar las imágenes y esconderlas, ¿verdad? O sea, les tocaba, o sea, es que era delito, ¿verdad? Y hay pena para los que los agarraron así, ¿verdad? ¿Mande? Todavía, ¿verdad? Sí, pues estaban vigentes estas leyes. Entonces, ¿desde cuándo venían ahí? Y esto fue todavía más allá. A los municipios les cambiaron de nombre. Aquí San Miguel nunca lo cambiaron, ¿verdad? Aquí sí sabían defenderlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a San Gabriel, allá en el sur, San Gabriel le cambiron de nombre a Venustiano Carranza. ¿Sí? Últimamente ya regresaron uno, pero era Venustiano Carranza ya, lo que es el municipio de San Gabriel. Santa María de los Lagos, ¿verdad? O sea, aquí en Lagos de Moreno. ¿Mande? Lagos de Moreno, sí, es Santa María de los Lagos. Y así pudiéramos ver cómo trascendió todo. O sea, vinieron a borrar todo aquello que lo identificara con algún aspecto religioso, ¿verdad? Cosa que no se dio en Estados Unidos, por ejemplo, lo que era el territorio que era de la Nueva España, todo lo que es desde California, y desde Los Ángeles, todo ahí se conservaron los nombres, aunque allá el protestantismo es el que tenía, pero vayan y van a ver todas las misiones que hicieron cuando pertenecía a los españoles, o sea, lo que era la Nueva España. Desde Nesana y Santa Mónica, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Corpus Christi, San Fernando, o sea, todos los lugares ahí tienen nombre de santos que vienen desde la colonia básicamente, ¿no? Y aquí no, aquí borraron esos nombres, que han regresado algunos, pero otros todavía no, ¿no? Entonces, eso es lo que se dio aquí en México, ¿no? Me dicen a qué horas le paro, porque si no... Bueno, del 15 al 16 el gobernador de Durango repite la misma operación, ¿verdad? O sea, lo que sería cierra todas las escuelas o colegios católicos. Llegan a México numerosas sectas protestantes desde los Estados Unidos apoyadas por los nuevos gobernantes, ¿verdad? Aquí en esto decía la ley reglamentaria, por ejemplo, que todos los ministros deberían ser mexicanos por nacimiento. Entonces, con eso ya no permitió que hubiera extranjeros, o sea, los tuvieron que expulsar. Y tenía la facultad el presidente para expulsarlos, ¿verdad? De acuerdo como estaba la Constitución, ¿sí? Entonces, vienen muchas agrupaciones, y ¿cómo le iban a hacer los que iban a estar al frente de las agrupaciones? Normalmente eran de Estados Unidos, eran agrupaciones que venían de allá. Entonces a la ley le pusieron ahí, salvo que las necesidades no cubran, ¿verdad? ¿Y quién decía las necesidades? Ellos mismos. Entonces, acá como para la religión esa era necesario, y como no había mexicanos por nacimiento, ahí sí les permitían, ¿verdad?, que hubiera extranjeros. Está en la ley de educación. ¿Qué más lo último que dice? Bueno, aquí ya es cuando convoca Venustiano, con eso empezamos. Él convoca para expedir la Constitución, ¿verdad? Aquí viene ya lo que sería la Constitución del 17, no me detengo, ya hice muchos comentarios de ello, ¿sí? Aquí empieza a formarse lo que son las agrupaciones de obreros, pero las primeras agrupaciones de obreros, ¿quién las formó? Fueron agrupaciones católicas. Ellos fueron los primeros, inspirados, yo les decía al principio, en la encíclica Larrero Novarum, ¿no?
se empezaron a organizar, tenían organizaciones de obreros muy fuertes. Aquí nuestros beatos Anacleto y Miguel Gómez Loza, él tenía sus organizaciones de sindicatos de obreros, ¿verdad? Y se hicieron congresos nacionales de obreros, ¿verdad? O sea, la iglesia estuvo trabajando bastante. El gobierno empieza a formar también sus agrupaciones, lo que fue la CROM, Esta organización sirvió de apoyo al gobierno para sus planes, ¿verdad? Para atacar a los obreros católicos. Aquí en Guadalajara hubo un evento, por ahí tenían un retiro los católicos, está ahí entre el templo de San Francisco y Aranzazú, ¿verdad? Ahí tenían, y cuando salieron se enfrentan con los obreros del gobierno, y dicen que a Miguel Gómez Loza fue algo que le pesó casi toda la vida, el beato Miguel Gómez Loza, porque él se subió a una banquita ahí a arengar y como buen orador. Entonces pues los obreros salieron y mataron ahí no sé cuántos, uno, dos, pero sí hubo muertitos ahí en ese enfrentamiento. En el 18, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Rosso Jiménez, es detenido y enviado a la frontera norteamericana, ¿verdad? Después regresó de manera clandestina. Él lo detuvieron aquí en Lagos de Moreno, y a pesar de que se iban a Aguascalientes y promovían amparos para que no se lo llevaran, pues se aplicaba la ley como actualmente quieren hacerlo con la ley de amparo, de manera retroactiva, y se llevaban a San Luis y otra vez amparos ahí por los católicos, hasta que no, lo sacaron del país. Pero él regresa clandestinamente y aquí anduvo, aquí en las barrancas, aquí entre Yaguarica y Tepa, ahí hay un lugar, la barranca del Río Verde, en el que ordenó sacerdotes ahí, él estando ahí en esa barranca. Él trató de no abandonar al rebaño, salvo con la fuerza se lo llevaban, ¿eh? En el 21 estalla una bomba, atentado en las puertas del Arzobispado de México, ¿eh? Dice, ahí es en el arzobispado, en la Ciudad de México. El pueblo católico reacciona con una manifestación grandiosa de reconciliación y expiación en la Basílica de Guadalupe, a pesar de las medidas contrarias del gobierno. Este atentado se le atribuye a los miembros de la CROM, ¿verdad? Un sindicato, como dice ahí, prosoviético, o sea, de tipo socialista, dirigido por este señor Morones, ¿eh? En 8 de febrero del 21 estalla una bomba también en la residencia del arzobispo, Mora y del Río también, ¿sí? Y la policía no hizo nada. Ahí empiezan las acciones directas ya, ¿verdad? Pues tengo que apuntarle acá, yo le apunto allá, ¿verdad? Bueno, en el 21, el 1 de mayo del 21, Día del Trabajo, en Guadalajara, ¿verdad? Los socialistas se toman catedral y ponen una bandera rojinegra, les decían ahí. Entonces ahí ponen la bandera en las torres de catedral, y los muchachos de la Acción Católica se reúnen y pues ¿qué vamos a hacer? Que no podemos permitir eso. Y mientras se ponían de acuerdo a ver qué hacían, dicen que Miguel Gómez Loza, él se les perdió a los muchachos, y él solito fue y entró, subió hasta arriba por el caracol, por la escalera, diciendo que le llevaba un mensaje al líder del sindicato, que se llamaba Laurito, y sube, ya estando arriba, él mismo rasga la bandera y se las arroja, ¿verdad? Claro, se sale corriendo y lo entregaron como muerto. Ya cuando los muchachos del ACJM fueron, pues ya les entregaron a Miguel como muerto ahí, todo golpeado, pero no se murió, ¿verdad? No se murió, ahí todavía se lo llevan, pero esa hazaña se la echó Miguel Gómez Loza, ¿verdad? ¿Qué más? Colocan otra bandera rojinegra en las torres de Morelia, igual que en Guadalajara, ¿verdad? En esa misma fecha y lugar fue apuñalada la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿sí?
Ahí también hubo muertitos en la manifestación, ¿no? En el 21, el 4 de junio, estalla una bomba en las oficinas del Arzobispado de Guadalajara. La ACJM monta la guardia para proteger al arzobispo. Este atentado se le atribuye otra vez a la CROM, ¿verdad? Era el sindicato este, ¿no? El noviembre del 21, ¿qué pasó? Atentado dinamitero contra la Sagrada Imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, era toda una serie de hechos, ¿verdad? Este fue en la Basílica, este Cristo, ustedes lo conocen, el Cristo del atentado, cómo está todavía ahí, cómo quedó en el altar, ¿verdad? Y también ahí, ¿qué pasó con el que intervino ahí en esa bomba? Llega un señor diciendo que quería llevarle unas flores a la Virgen, que le dieran permiso para colocarla ahí cerquitas de la imagen, ¿verdad? Y ahí la coloca y llevaba la bomba, ¿verdad? Lo agarraron al hombre, era trabajador del gobierno ahí, pero lo soltaron luego. O sea, se veía que era directamente una estrategia del gobierno, ¿verdad? Ahí. Eran acciones directas, ¿verdad? Aquí es cuando les decía del monumento a Cristo Rey, ¿sí? El gobierno de México expulsa al delegado apostólico, Ernesto Filipe, con efectos de inmediatos por haber colocado el 11 de enero del 23 la primera piedra del segundo monumento. El segundo monumento no es el que tenemos ahorita, el monumento a Cristo Rey. La primera piedra fue otro, ya había un monumento, pero era chico, que fue bombardeado también. Y aquí nada más se colocó la primera piedra, pero no se construyó el monumento. Pero este que tenemos ahorita de Cristo Rey ya es de mucho tiempo después, ¿verdad? Pero eso expulsaron al obispo, ¿verdad? Entonces, el gobierno prohibió la construcción de este segundo monumento, ¿verdad? Bueno, me regreso ahí, sí puse el dato ahí. La construcción de la primera piedra del actual monumento fue hasta en el 44, hasta 1944, de este que tenemos ahorita, ¿eh? Que viene siendo ya el que conocemos, ¿eh? Bueno, en diciembre del 94, aquí en Jalisco, el gobernador Guadalupe I clausura el seminario, ¿sí? Un grupo denominado Orden de Caballeros de Guadalupe, creado por el sindicato de filo marxista, el CROM, Plutarco Elías Calles, además de todos los atentados que ya estuvimos viendo, todo lo que ocurría, quiso formar la Iglesia Mexicana. La Iglesia Mexicana con el sacerdote Joaquín Pérez, que le llamaron el Patriarca Pérez. Era un sacerdote suspendido, convenció a otro, y en la Iglesia de la Soledad, ahí en México, ahí quiso imponerlo, la gente se levantó, ¿verdad? Y en otros lugares de la República, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, también el templo de San Marcos, ahí en la plaza de San Marcos, también vinieron a tomarlo, también tuvieron que defenderlo los de Aguascalientes ahí, pero quiso fundar la Iglesia Mexicana, pero al poco tiempo se arrepintió el sacerdote suspendido, y por la Iglesia Mexicana ya no prosperó. Algunos dicen, yo no tengo datos, pero ustedes saben más que yo, en ese mismo año, en 1927, en el 27, se funda en Guadalajara lo que es la Luz del Mundo. Lo que es la Luz del Mundo, que viene siendo así como la Iglesia Mexicana, no la que quiso formar calles ahí, pero sí como Iglesia Mexicana, la Luz del Mundo aquí en Guadalajara, empieza en el 27. Se dice que todo lo que construyeron ahí del templo fue con el apoyo del gobierno, ¿no? Todo lo que tienen ahí es por el apoyo del gobierno, porque fue la competencia para la Iglesia Católica. Y en Guadalajara, que era el centro católico más significativo, ahí se pone esta, ¿verdad? Y de hecho el gobierno actual,
sí, de Morena, ¿verdad? El gobierno actual, violando también lo que dice la misma Constitución, le hicieron un reconocimiento al líder de la luz del mundo en el Teatro de Goya. Dice, oye, pero ¿cómo? Si que no es un estado laico, que no sé qué, le hacen un reconocimiento precisamente para darle más juego a la Iglesia Luz del Mundo, pero se les cayó el teatrito porque unos días después lo detuvieron en Estados Unidos y allá está preso, ¿eh? Por pederasta y por quién sabe cuántas cosas. Está preso ahorita este señor de la Luz del Mundo, pero el gobierno actual quiso hacer ese, más bien hizo ese reconocimiento para salir adelante. Bueno, aquí en el 25 el presidente municipal de Aguascalientes reglamenta el toque de campanas, ¿verdad? Esto mismo también se hizo en Colima, también reglamentaron, ¿verdad? Ahí viene, bueno, lo que ya les comentaba, para no, lo último que también les decía ya del 25, de Tomás Garrido Canaval, convencido anticristiano, gobernador de Tabasco, decreta el matrimonio obligatorio para todos los sacerdotes, ya les decía yo, ¿sí? El 8 de noviembre, al no aceptar tal ley, expulsa del Estado a todos los sacerdotes. Se propone decapitar así la iglesia en Tabasco, etcétera, ¿no? O sea, es lo que ya les comentaba yo anteriormente, ¿no? Ya nos vamos acercando, ya para terminar, ya cuando empieza la gesta cristera. Más quería que hubiera algunos antecedentes, ¿verdad? Ya lo último, que viene aquí del 25, pues se clausura otra vez el seminario en Guadalajara, Calles pide al Congreso poderes extraordinarios, es cuando él expide lo que conocemos como la Ley Calles, que fue unas reformas al Código Penal, en la cual se señalaba expresamente de sanciones, ¿verdad? De sanciones a los ministros de culto. Entre otras cosas que trae esa ley, es que estaba prohibido que los ministros de culto salieran a la calle con su vestimenta, lo que conocíamos como sotanas, etcétera, ¿no? En el 26 se producen detenciones y deportaciones de obispos. Hay casos dramáticos como el de Tabasco, Pascual Díaz Ibarreto, deportado por el gobierno de Garrido Canaval. El 20 de abril, el 26, el secretario de Gobernación había deportado al arzobispo de México, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya viene la expulsión. Pero si se fijan, aquí expulsan, pero de los obispos que yo sepa no mataron a ninguno, ¿verdad? Los expulsaron. Pero con quien sí reformó la ley, en periodo cuando se reformó ya la ley, que hubo relaciones Iglesia-Estado, en tiempo de Salinas, ahí sí nos matan un arzobispo, ¿verdad? En Guadalajara, ¿verdad? O sea, no se dio aquello, pero después dicen que como represalia por haber hecho esas reformas, haber reconocido a la Iglesia, pues mínimo se fue un arzobispo, ¿verdad? De por medio, ¿verdad? Digo, será especulación, no, lo dejo a su criterio, ¿no? ¿Qué más teníamos ahí? No leímos, no, el que más no leí. Vamos avanzando con otro, ¿no? El 14 de julio de 1926 se promulgan las reformas al Código Penal, lo que les decía, que se conoce como Ley Calles. El 2 de julio del 26, decreto del presidente Calles, que donde se reforma aquí todo lo que tiene que ver con las sanciones en materia de culto público. Sí, ahí vienen algunos puntos, no quiero detenerme, creo que ustedes conocen mucho de este tema, simplemente repito, yo señalé algunas fechas. Como respuesta a todo eso que hemos venido viendo, entre otras cosas, pues viene ya el 25 de julio del 26, el Episcopado Mexicano expide la carta pastoral en la que se decreta la suspensión de culto.
Y bajo esas condiciones ya no podemos seguir, entonces viene la suspensión de culto. Los templos se dejan, de acuerdo, como decía las leyes reglamentarias, la misma Constitución, a cargo de los vecinos, ¿verdad? Ellos se encargan de la administración de los templos. No los cerraron, pero los sacerdotes ya no iban a oficiar en los templos, ya ahí no podemos hacerlo, ¿verdad? Desde el 31 de julio del 26 hasta que se disponga otra cosa, se suspende en todos los templos de la República el culto público, ¿verdad? Sí, que tenga intervención de los sacerdotes. Aquí es ya cuando empieza ya lo que es la gesta, que conocemos como gesta cristera. Todavía no había un movimiento armado así en forma. Me regreso un poquito, aunque no lo señalé, pero ya venían organizándose, por ejemplo, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en fin, pero no como movimiento armado. Aquí uno de los momentos que detonaron también esto fue aquí en Zacatecas, ¿verdad? Detienen al señor cura, Luis Batis, ¿verdad? El 15 de agosto del 26, dice, y a dos muchachos de la ACJM, que hoy son santos todos ellos, ¿verdad? Los detienen y estaban pidiendo dinero para rescatarlos, etcétera, etcétera, y mientras lo juntaban, salieron con ellos y ahí van a alcanzarlos para llevar el rescate, pero ya cuando los alcanzaron ya los habían matado ahí en una comunidad, en Salchihuites, ¿sí? Entonces ahí viene ya. Y luego aquí ya viene la muerte de Anacleto, el 1 de abril del 27, ¿no? El día 3 la muerte ya, pero aquí ya sí hay levantamientos de varios grupos. En fin, yo aquí señalé pues algunos datos ya de nuestros santos o beatos. Yo quisiera dejarle aquí, porque aquí ya viene lo que es ya el movimiento armado, ya más en forma, que pudiéramos hablar de diferentes acciones. Aquí, pues ustedes me dan clases ya de los combates que hubo. Acabo de leer el libro del 14 aquí, que me hizo el favor de regalarme. Ya lo leí, ya me enteré en los combates en los que anduvo. Entonces, esa ya es la gesta cristera, ¿verdad? Pero, ¿por qué se levantaron en armas? O sea, estos son algunos antecedentes que detonaron esto, ¿eh? Entonces es importante que nosotros, cuando hablemos de la gesta cristera, digamos, no fue un capricho nada más porque sí, es que ya no se podía, ya no había otro recurso. El mismo Calles les dijo, o acatan la ley o levántense en armas, porque no señalé algunos otros datos, pero se recabaron millones de firmas también para derogar los artículos de la Constitución, y así como llegaron al Congreso los tiraron a la basura. ¿Por qué? Es que las iglesias no tienen personalidad jurídica, entonces pues llegan y vienen de las iglesias, entonces no les dieron reconocimiento. Pudiéramos seguir señalando una serie de fechas ahí, de actos que se hicieron, que nos ayudan a entender. Repito, no fue un capricho nada más, fue un levantamiento porque no dieron pie a otras medidas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros resaltemos mucho esto. Aquí en la región a lo mejor para nosotros es fácil, pero yo les hablo de este tema por allá en el norte o en el sur de la República, y ¿a poco fue eso? ¿A poco se dio así? Pues así se dio, ¿verdad? Aquí nosotros, repito, pues conocemos ello, ¿no? Entre otras cosas. Pues repito, aquí quisiera terminar con esto. De mi parte, muchas gracias, muy amables. No sé si hay algún comentario de ustedes o cuál es la dinámica aquí, que ya los entretuve buen rato. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta, alguna inquietud? Todo bien, Ramón. Bueno, pues quiero cederle el uso de la voz al director del Archivo Histórico, a Óscar Alejandro, para que agradezca, y al final las palabras de la regidora.
pues agradecerle a don Ramón su valiosa contribución. De verdad es interesante, porque este movimiento, cada vez que se estudia, arroja algo nuevo, arroja una luz muy padre y muy hermosa. Cuando hablamos de la guerra cristera, sin duda no solamente hablamos de un movimiento religioso, sino que abarcó un montón de aspectos, tanto culturales, económicos, sociales, en fin. Por eso, conocer este movimiento nos lleva a conocer parte de nuestra esencia de alteños. Pues muchísimas gracias, don Ramón, por esta maravillosa conferencia. Gracias, y también gracias a todos los asistentes que se dieron la oportunidad de escuchar esta interesantísima ponencia. Pues muchísimas gracias, don Ramón, muchísimas gracias. Y ahora le pido a la regidora, en nombre de la presidenta, que le dé las gracias, por favor. Qué buena ponencia. Bien, en nombre de la licenciada María Álvarez Loza Gama, reciban un saludo muy afectuoso. Y de mi parte, pues muchas gracias, compañero y querido doctor Ramón. Quiero que sepan, él y yo fuimos compañeros en el doctorado, por eso nos conocemos y me dio mucho gusto. En cuanto supe que él venía a dar esta ponencia, nos ha dejado mucho aprendizaje. Todos estos datos que usted menciona, bueno, pues ya tenemos ahora sí mayor conocimiento de todo lo que se dio antes de la guerra cristera, ¿verdad? Pues, sin más, sabe que se le estima, se le quiere, San Miguel es su casa, cuando guste las puertas están abiertas. Les agradezco sí. Mucho. Gracias. ¿Qué voy a hacer? Déjame pongo los ojos. Perdón, me voy a poner los ojos para ver mejor. Reciba este reconocimiento con mucho cariño y mucho afecto y mucho reconocimiento a todo su conocimiento que hoy nos ha venido a impartir. El Gobierno Municipal de San Miguel el Alto y la Dirección de Archivo Histórico otorga el presente reconocimiento al licenciado Ramón González González por su labor de investigación y dedicación al estudio de la cristiada, tema de gran relevancia para nuestra región. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa aportación al rescate de la memoria histórica. San Miguel el Alto, Jalisco, a 24 de octubre del 2025. Cercanía que impulsa, cambio que trasciende. Firmado por la presidenta, la licenciada María Álvarez Loza Gama. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, un dulce para que se endulce el paladar. Muchas gracias. Y gracias. Un libro de San Miguel el Alto. Ah, bien, muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a todos ustedes por haberse dado este tiempo para venir a enriquecer su conocimiento con este tema de la cristiada. Muchísimas gracias.